Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien. Esta sesión, la número 14, vamos a trabajar el artículo informativo, vamos a profundizar en ello. Yo sé que ustedes dominan y manejan bien el trabajo que se realiza con este texto, pero vamos a profundizarlo en esta oportunidad. Para eso vamos a comenzar con el objetivo de aprendizaje, que es lo primero, ¿ya? Bueno, el objetivo de aprendizaje es leer y comprender un artículo informativo, ¿ya? Me voy a dedicar al artículo informativo porque quiero que vaya relacionado con lo que trabajamos en la sesión anterior, que es la noticia. Quiero que veamos las diferencias, quiero que veamos las similitudes para que podamos interiorizarnos y profundizar más en la comprensión de este texto. Bueno, lo primero, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué es un artículo informativo? Bueno, como dice aquí, el artículo informativo es un texto que tiene como objetivo informar sobre un tema de interés, ¿ya? Yo aquí quiero profundizar y quiero que tomen los apuntes necesarios, que es importante. Yo tomo un artículo informativo y tiene como propósito comunicativo informar. Pero la diferencia que tiene con respecto a otros textos que tienen el mismo propósito comunicativo que es informar, es que este texto, yo tomo este texto y abordo un tema de interés. Por ejemplo, quiero hablar del origen del fútbol, quiero hablar de las abejas, y a partir de eso yo voy a interiorizar y voy a profundizar en ese tema. A diferencia de una noticia que a pesar de que tiene el mismo propósito comunicativo, este texto va a abordar un tema de interés y se va a prolongar y va a tener otra estructura. ¿Ya? Ahora sí nos vamos a ver la estructura del artículo informativo. Recuerden que la estructura es la forma que tiene, las partes que tiene el artículo informativo o cualquier tipo de texto. Primero voy a decir que el artículo informativo, además de tener un titular que se va a tratar acerca del tema que yo voy a profundizar, las abejas, el origen del fútbol, la historia de Chile, etc., tiene tres partes. Primero la introduccción, que es el inicio del texto, donde se presenta el tema de interés y motiva la lectura de la persona, del receptor en el que va para que continúe con la lectura del trabajo. Luego el desarrollo, donde se desarrolla la idea, se profundiza en el tema, se describen. En el fondo es el cuerpo del texto donde realmente yo voy a abordar la información que yo quiero entregar, ¿ya? Y por último, la conclusión, donde se hace un resumen o síntesis de la información entregada, ¿ya? Esta parte tiene que quedar súper clara porque igual tiene una gran diferencia con el texto noticioso que vimos en la sesión anterior, ¿ya? En el caso esto hay una introducción, un desarrollo y conclusión. Y como podemos ver muchas veces, el artículo informativo va dividido por párrafos, ¿ya? Donde a medida que va pasando, vamos avanzando en el texto, nos vamos dando cuenta de las partes, ¿cierto? En el primer párrafo me indicará la introducción y me contará de qué se trata, por qué en el fondo es interesante este tema, y siempre hay un objetivo de motivar al lector a realizar esto, ¿cierto? Luego tengo la conclusión donde se sintetiza, el desarrollo donde van los párrafos, los siguientes dos párrafos, etcétera, donde me va indicando en el fondo la descripción y de qué se trata el tema. Y por último, la conclusión que me indica la síntesis de lo que se va a tratar el tema. Continúo. Elementos del artículo informativo. ¿Ya? Aquí los elementos son, primero el tema, luego asunto del cual se trata el artículo y casi siempre es de interés general. Es algo masivo, es algo que le puede interesar a la mayor cantidad de gente. Luego, comentario del propio autor. Es cuando el autor del artículo interpreta, valora, explica hechos o ideas de la actualidad según sus percepciones.
u opiniones personales. No quiere decir que esté opinando a favor o en contra del texto, sino que a lo mejor está realizando o destacando, en algunos casos, está destacando algunas características de lo que está ocurriendo en el texto. Por ejemplo, puede decir las maravillosas abejas que trabajan de forma continua, ¿ya? Y al decir maravillosa, hay una percepción personal del autor que me va a entregar a lo mejor mayor interés, de si realmente las abejas son maravillosas por toda la cantidad de cosas que hacen, ¿ya? Ahora, vamos a hacer una pequeña actividad para introducirnos acerca de este texto, ¿cierto? Del texto del artículo informativo. Bueno, vamos a leer el texto y vamos a identificar unas preguntas para que nosotros también sepamos cómo comprender un artículo informativo. Dice acá: las plantas han sido un acompañante constante en la historia del ser humano como alimento, medicina, adorno y veneno. En efecto, desde tiempos antiguos se sabe que una misma especie vegetal, según su uso y cantidad de consumo, puede ser perjudicial o benéfica para el ser humano. Con el paso del tiempo se pudo obtener un mayor conocimiento sobre este tipo de cualidades y con ello mejorar la seguridad en su consumo. Y aquí siempre nos ilustramos, siempre hay una ilustración del artículo informativo. En este pequeño texto está indicando que es un artículo informativo. Vamos a ver ahora las preguntas que se relacionan al texto que yo acabo de leer. Dice: ¿Has probado alguna agüita de hierba? Yo voy a responder por mí. Sí, sí he probado. ¿Cuáles conoces? Conozco la manzanilla, conozco la menta, conozco el cedrón, etc. Menciona una situación en que tú o un familiar la hayas tomado. Bueno, uno cuando le duele la guatita, y esto lo voy a hablar de modo general, uno toma algún tipo de medicina, algún tipo de hierbita. Ustedes mismos cuando han ido a enfermería y han sentido malestar estomacal, va y en la enfermería, como no se pueden aplicar medicamentos porque ustedes pueden ser algunos de ustedes alérgicos o realmente la mamá no lo autoriza, ustedes pueden tomar una hierbita en la enfermería, ¿cierto? Y muchas veces esa agüita alivia muchas veces el dolor que nosotros tenemos. ¿Cuál es el uso que le das a las plantas y a las hierbas en tu casa? A partir de la información que me da, yo puedo interpretar, ¿se dan cuenta? O puedo analizar. Bueno, en mi caso personal, las hierbas o las plantas, en el caso de las plantas le doy un uso decorativo. Y en el caso de la hierba lo uso como medicina, ¿ya? Y la ocupo. Por ejemplo, si yo estoy muy cansada, voy a ocupar una melisa, ¿ya? Etcétera. Es una forma de interpretar en el fondo cómo esta información a mí me sirve. Bueno, por último, darles las gracias a ustedes por esta atención y por el trabajo lindo que hacen, Ana, de poder anotar su materia, hacer sus guías, participar en la clase consultiva, que eso es maravilloso, ver que a pesar de nosotros nos mantenemos en contacto. Bueno, entonces, quiero recordarles dos cosas importantes, ¿ya? Primero, anota en tu cuaderno todo el contenido de la clase grabada, todo lo que trabajamos. Trabajamos estructura, trabajamos propósito comunicativo, dimos ejemplos. Ustedes, todo lo que esté acá, ustedes lo traen y lo anotan en su cuaderno. Y luego desarrollan la guía de esta semana lo más completo posible, ¿ya? Y recuerden que nosotros trabajamos en el desarrollo de la guía en la clase consultiva. Les envío un fuerte abrazo, espero que les vaya bien esta semana en todas las actividades y en todas las asignaturas. Nos estamos viendo entonces en la clase consultiva de la sesión número 14. Adiós.